Hola amigos. Cuando Putin hace unas semanas dijo aquella frase de que todavía no habían empezado nada serio en Ucrania, la OTAN no quiso darse por aludida. Tiempo después, soltó la otra de, nos defenderemos con todas las armas necesarias. Ahí la OTAN ya interpretó que llegarían incluso a las armas nucleares, pero hasta aquí, nada que no pueda ser interpretado por cualquiera con claridad. Lo que ocurre, es que la OTAN totalmente ensimismada, ni se fija en otras cosas que no sean salidas de la boca de Putin, por eso no suele hacer ni puto caso de lo que ocurre fuera del campo visual de su propio ombligo. Si no fuese así, prestaría más atención a lo que también dicen personas como Dmitry Medvedev, que no es cualquier cosa, ya que ha sido presidente y primer ministro de Rusia, y actualmente es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Y que recientemente puso un prólogo inquietante a la frase de Putin. Dijo que si Rusia es atacada, o corriese algún peligro vital, Rusia respondería con las armas necesarias, incluidas armas que nadie conoce todavía. Atentos a esto, porque es importante. Ya que si el otro día hablamos de las armas de guerra electrónica, hoy hay que hablar de un arma única que Rusia no está utilizando en el frente de Ucrania. Y ya hay voces que se preguntan por qué no las utiliza. Se trata de un arma inteligente que permite destruir completamente columnas completas de tanques y vehículos de transporte en pocos minutos. ¿Qué explicación puede tener algo así? Lo más lógico que se podría pensar es lo siguiente: las existencias de armas de los países de la OTAN patrocinadores de Kiev se han agotado y no hay forma de reponerlas. Con el conflicto en Ucrania y ahora en su octavo mes, algunos países europeos que respaldan a Kiev, se están quedando sin armas. Y no hay de dónde llevarlas, porque las empresas de defensa tienen escasez de materias primas para la producción, y esto llevará años para superar un obstáculo tan inesperado. Desde finales de febrero al comienzo de la operación rusa en Ucrania, se han enviado a Kiev miles de millones de dólares en armas, municiones y equipos. Y los patrocinadores europeos, según publica la revista Bloomberg, se han quedado sin armas antiaéreas y antitanques, municiones, incluidos proyectiles de artillería de 155 milímetros, y cartuchos de varios calibres. Ahora los aliados de Ucrania se están enfocando en suministrarle múltiples lanzacohetes, armas y tanques de la era soviética, que los líderes europeos han dicho repetidamente que también se están agotando. La gravedad de todo puede juzgarse por el hecho de que el liderazgo de la OTAN tiene la intención de apelar a los países miembros de la alianza, con una solicitud para ayudar a los aliados a reponer sus existencias de armas, para que puedan continuar con las entregas a Ucrania sin dejar vacíos sus propios arsenales. Además de que ya es tarde para evitar caer en la trampa tendida por Estados Unidos a Europa. ¿Quién repondrá el arsenal por imperativo? Blanco y en botella. Los ministros de defensa de la OTAN se reunirán en Bruselas esta semana para discutir temas urgentes. La cumbre será una continuación de la reunión de directores nacionales de armas, que tuvo lugar a finales de septiembre. Donde la frase que más se escuchará a buen seguro, será la de, ¿qué hay de lo mío? Por eso Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza del Atlántico Norte, dijo que aumentar las reservas de la OTAN nos permitirá seguir apoyando a Ucrania. Los políticos europeos, que siguen los pasos de los Estados Unidos con una tenacidad digna del mejor vasallo, apoyando de todas las formas posibles al régimen de Kiev, han ignorado las advertencias de sus empresas de defensa de que no tienen la capacidad de satisfacer la demanda de armas muchas veces mayor durante mucho tiempo. Se enfrentan a barreras para aumentar la producción a escala industrial, porque tienen que modificar las líneas de montaje después de que muchos gobiernos recortaran el gasto en defensa al terminar la Guerra Fría. Como ejemplo, el gasto en defensa en Europa y Canadá en 1990 totalizó aproximadamente 310 mil millones de dólares. En el transcurso de 2 décadas, según datos de la OTAN, cayeron significativamente, hasta después de 2014, que comenzaron a aumentar nuevamente. ¿Cuál es el problema? Según dijo Burkhard Schmidt, director de Defensa y Seguridad de la Asociación Europea de la Industria Aeroespacial y de Defensa, hemos estado operando en este modo durante décadas. Y ahora, de repente,
nos vemos obligados a entrar en un juego completamente diferente. Ahora debe escalar masivamente. Pero este no es un proceso rápido, ya que se necesita mucho esfuerzo y tiempo para reconfigurar todo. Según Smith, las empresas de armas en Europa están experimentando actualmente, entre otras cosas, una escasez de ciertos semiconductores y metales de tierras raras y una escasez de trabajadores cualificados. El CEO de Raytheon Technologies Corp., Greg Hayes, está de acuerdo con él y dice que la compañía no puede cumplir con los pedidos de grandes lotes de misiles Stinger y municiones antitanque Javelin, hasta al menos 2023. Hasta que encuentre dónde obtener los materiales necesarios para su producción. Desafortunadamente, el Departamento de Defensa no ha comprado el Stinger durante unos 18 años, y algunos componentes ya no están disponibles, dijo Hayes. Y explicó que Raytheon tendría que rehacer algunos de los componentes electrónicos del cohete y eso lleva mucho tiempo. Estamos hablando del contrato de la compañía con el ejército de los Estados Unidos por un montante de $624 millones para la producción de 1.300 misiles Stinger. Una situación similar se da con la producción de aviones. En julio pasado, el CEO de Dassault Aviation S.A., Eric Trappier, habló sobre los problemas de la cadena de suministro y la escasez de trabajadores cualificados, y enfatizó que se necesitará al menos un año adicional para aumentar la tasa de producción de cazas, lo que llevará unos 3 años. Digo yo que algo así no se puede ocultar, y es por esto que Alemania no puede fabricar tanques modernos, debido a que no tiene titanio, y sin él, los cañones solo pueden disparar unos pocos tiros y revientan. Ucrania no está satisfecha con la calidad de las armas suministradas por Alemania. Esta información fue compartida por expertos militares estadounidenses. Hace algún tiempo, se presentó un informe en Alemania, según el cual el ejército alemán está experimentando una grave escasez de municiones. En caso de participación de las Fuerzas Armadas de Alemania en un conflicto bélico, los arsenales alemanes quedarán vacíos en tan solo 48 horas. Según expertos estadounidenses, Berlín transfirió una gran cantidad de sus armas a Ucrania, y esta última quedó decepcionada con su calidad. Así lo informa la publicación Military Watch. Los expertos de Military Watch afirmaron que el ejército ucraniano se queja regularmente de la calidad de las armas transferidas por Alemania. En particular, las piezas de artillería autopropulsadas Panzerhaubitze 2000, presentadas como las más poderosas del mundo, comienzan a mostrar fuertes signos de desgaste después de solo unas pocas semanas de uso activo. ¿Será por eso que Rusia no quiere utilizar las armas modernas, a las que aludía Dmitry Medvedev, y solo esperará a que llegue el momento según sus criterios? Rusia tiene un arma que le permite destruir completamente las columnas de equipo enemigas, pero no se usan de momento en Ucrania. En el curso de la operación especial rusa en territorio ucraniano, se hizo evidente que el uso de las lanzaderas de misiles multiplenarias grandes es ineficaz por el gasto excesivo de municiones. Los misiles no guiados con una ojiva de racimo a menudo harán el suelo y no detienen el avance de las columnas de tanques, de una docena de vehículos blindados de los cuales, en promedio, logran golpear algunas piezas, lo que no es suficiente. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa tienen un arma inteligente que les permite destruir completamente las columnas de tanques, pero por alguna razón que los legos no alcanzamos a comprender, prácticamente no se usan. Solo hay evidencia anecdótica de su uso en el proceso de la guerra en Ucrania. Estamos hablando de elementos de combate con autoapuntado, SPV, que son comparables a las armas de alta precisión. Por ejemplo, los BK se instalan en una ojiva de racimo de los cohetes 9M55K1, para las lanzaderas de misiles múltiples Merch, y golpean efectivamente a cualquier vehículo blindado con esta munición antitanque. El SPK se produce con un coordinador de objetivos combinado, se guía a través de canales térmicos y de radar, que brinda amplias oportunidades para destruir los tanques en varios teatros. Cada una de estas municiones son capaces de impactar hasta 6 unidades de vehículos blindados a la vez, que las lleva encapsuladas en un casete. Lo asombroso además,
es que utilizan la inteligencia artificial y al mismo tiempo, reconocen los vehículos enemigos según el principio de amigo o enemigo, para no impactar a los amigos, o aliados. Después del lanzamiento, el cohete entrega las submuniciones a un área determinada. A continuación, la caja se abre con la expulsión del contenido del casete, además, en altitudes de al menos 400 metros. La corriente de aire que se aproxima saca el paracaídas auxiliar y la munición comienza un descenso más ordenado. Aproximadamente a una altura de 170 metros, se dispara el paracaídas auxiliar y se abre el principal. El SPK disminuye a una velocidad de 15 metros por segundo, girando alrededor de su eje a entre 6 y 8 revoluciones por segundo, y sondeando un círculo con un radio de 100 metros. Una vez detectada la radiación térmica del tanque enemigo, la ojiva se dispara hacia él, y puede penetrar una armadura homogénea de 70 milímetros de espesor. Por lo tanto, todo lo que se requiere para reprimir con éxito las acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas de la OTAN están en el arsenal ruso. Solo es necesario asignar un pequeño número de tripulaciones de lanzaderas de misiles múltiples Merch, en diferentes sectores del frente, cuyos lanzadores deben encargarse de dichos productos. ¿Por qué no lo hace? ¿Es que quiere que la OTAN vacíe sus arsenales? ¿Quién lo sabe? Si esto ocurre a la OTAN solo le quedaría la opción nuclear. Esto es todo amigos, reciban un saludo.